Valentía y honor, resultados de la fe. Así titulé a mi devocional, amadas hermanas, que hoy quiero compartir con ustedes. Este devocional está basado en el primer libro de Samuel, capítulo 14. Y después de haber leído completo el capítulo en un lugar tranquilo, sin interrupciones, y rogado a Dios que Él muestre las maravillas de su ley, elegí para escribir los versículos 6 y 7, que dicen así. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Primero de Samuel 14, versículos 6 y 7. Y elegí uno más, que es el versículo 45. Dice así: Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿Ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Primero de Samuel, capítulo 14, versículo 45. Y lo primero que viene a mi mente al leer la palabra de Dios, al meditarla, es que Dios provee, Dios da. Y bueno, investigué lo que significa Jonatán. Vamos a decir Jonatán tal como está en la Biblia en español, Jonatán. Y bueno, investigué lo que significa este nombre de Jonatán, y es un nombre hebreo cuya etimología es Dios da o el don de Dios. Y reflexiono que podemos resumir en 3 palabras lo que Dios le dio a este varón. Dios le dio valentía, fe, honor. Es, creo que es la primera vez, amadas, que veo lo singular, lo especial que era este varón de Dios. Ahora me queda claro por qué hizo una amistad tan profunda, tan especial, más adelante con el rey David. Vemos que Jonatán conocía a Dios, tenía una relación estrecha con él, conocía sus mandatos, sus principios, conocía su palabra. Y surgido del conocerle, Dios le dio una gran fe. Recordemos lo que significa la fe y el significado tal cual lo podemos tener en Hebreos 11:1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y bueno, es un cuadro muy particular. Nos dice este capítulo 14 que su padre, el rey Saúl, estaba como con 600 hombres esperando entrar en batalla contra sus enemigos, los filisteos, que estaban, pues, su campamento estaba ya listo para pelear. Y pues hasta cierto punto ellos tenían temor de enfrentarlos, estaban ahí esperando. Y la escritura nos dice que Jonatán salió con su paje de armas a analizar el territorio y sin avisarle a su padre salió con su paje de armas. Él en el nombre de Dios salió, analizó, y es cuando le dice así: No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y decide pasar al territorio enemigo, tan solo él con su paje de armas, contra todo un ejército de cientos de hombres. Y así se refleja esa gran fe que Dios le dio. Qué hombre tan valiente. Y además, él era un hombre en el que se podía confiar. Tenía honor, era un hombre honorable. Honorable, amadas, significa que era una persona honrada, una persona que se había ganado el respeto y la estima de los demás. Su paje confiaba en él y lo demuestra al expresarle:
Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Esta frase la podemos leer en tan solo unos segundos, pero tiene un profundo significado. Qué sorprendente. No solo le expresó con los labios que confiaba en él, sino que en los hechos también, pues la suerte que corriera Jonatán con esa decisión sería la suya misma. En esa decisión de Jonatán le iba a él su vida o su muerte. Y cualquiera podría pensar, bueno, pues no le quedaba de otra, pues era siervo de Jonatán, debía acatar las órdenes. Sin embargo, podemos ver a lo largo del capítulo que cuando el rey Saúl, por ejemplo, daba una orden al pueblo, el pueblo solo contestaba, haz lo que bien te pareciere, haz lo que bien te pareciere. Pero no se nota algo especial, algo que indique lo que aquí vemos, porque este paje de armas le dice a Jonatán, haz lo que tienes en tu corazón, y yo estoy aquí contigo, a tu voluntad. Hay algo diferente en esas palabras. Y bueno, reflexiono que, como decíamos, Jonatán se había ganado ese aprecio, esa estima y ese respeto, porque era un hombre que caminaba con Dios. Reflexiono también que si ya antes era estimado y respetado por el pueblo, con esta gran hazaña y victoria que Dios le concedió sobre sus enemigos, fue completamente reafirmada su honorabilidad. Y vemos en el versículo 45 que el pueblo lo defendió del rey, de su propio padre. El pueblo ese día lo libró de morir. Y vemos que también el pueblo sabía que Jonatán había actuado con Dios, porque dice así el versículo 45, recordémoslo, dice, entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. El pueblo sabía que Jonatán había actuado con Dios, porque solamente así podía explicarse esa gran victoria. Dios fue quien le dio esa victoria a Jonatán. Jonatán dijo, no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos, y Dios recompensó la fe de Jonatán. Y reflexiono también que en el capítulo 22 de Proverbios, versículo 1, Dios nos enseña en su palabra que de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Y hoy podemos ver aquí, en esta porción de la Escritura, que este versículo se cumplió al pie de la letra en la vida de Jonatán, y fue la diferencia entre la vida o la muerte. Y me pregunto, ¿cómo está la reputación de cada una de nosotras, mis amadas hermanas? ¿Cómo está nuestra honorabilidad ante las personas que nos conocen? Y lo más importante, nuestro testimonio, nuestro actuar, invariablemente es resultado de nuestra fe. Y me pregunto, ¿este testimonio refleja la grandeza y el poder de Dios? El apóstol Pablo, en segunda de Timoteo 1, versículos 6 y 7, le da un consejo de oro a Timoteo, apelando precisamente en los versículos anteriores a la fe. Y le dice así, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotras, mis amadas hermanas, tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, porque en el momento en que nos pusimos a cuentas con Dios, pusimos sobre la mesa todos nuestros pecados y le pedimos perdón con arrepentimiento sincero, le abrimos la puerta de nuestro corazón y lo invitamos a morar en él, fuimos selladas con el Espíritu Santo. Y
ese mismo consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, podemos abrazarlo hoy también y podemos decidir avivar el fuego del don de Dios que está en nosotras, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, que viene directamente precisamente de ese don que Dios nos ha dado, al darnos a su Espíritu Santo. Y yo ruego al Señor que nuestro testimonio refleje esa fe que tenemos en nuestro Padre, que la gente que nos rodea pueda mirar al Señor a través de nuestras actitudes. Y alguien podría decir, pero es que es muy difícil, somos seres humanos y tendemos a pecar por nuestra naturaleza carnal que aún tenemos. No solamente tenemos la espiritual, también la carnal y podremos tener completamente la espiritual hasta que ya estemos con el Señor. Y es ahí cuando ya no cometeremos ningún pecado. Y aunque esto es cierto, mis amadas hermanas, también es cierto que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho una promesa en el Nuevo Testamento. Él dijo, pedid y se os dará. Y así como Jonatán, con esa gran fe que tenía en Dios y sabía perfectamente y expresó, no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos, también nosotras debemos de saber que no es difícil para el Señor darnos la victoria sobre las tentaciones, sobre nuestra propia naturaleza carnal, e incluso darnos la victoria contra el enemigo espiritual, contra el diablo y sus demonios. O sea, no son nuestras luchas contra carne y sangre, sino contra esas huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Pero sabemos que tenemos a nuestro Señor, al Espíritu Santo morando en nuestro corazón, que sí puede, que para Él no es difícil vencer y que Él nos puede dar la victoria si cada día caminamos agarradas de su mano, confiando en que Él es el que pelea por nosotras, mis amadas hermanas. Y Él nos dará la victoria en cualquier situación de nuestra vida o en cualquier lugar, por ejemplo en el trabajo, en el hogar, con nuestros vecinos, en cualquier lugar que Él nos permita movernos, interactuar. Si se lo pedimos, Él nos va a dar la victoria. Él nos dará esa templanza, esa amabilidad, ese control de las emociones, todos los frutos del Espíritu, que podemos también leer en Gálatas 5, 22 y 23, mis amadas hermanas. Para Él no es difícil hacerlo y cultivemos siempre el desear y el creer en que para Él, como Jonatán lo dijo, nada es difícil. Y nuestro Señor dijo, pedid y se os dará. Que el Señor nos dé esa gran fe. Y de ahí la valentía y el honor, el poder, el amor y el dominio propio. Ruego al Señor que así sea. Que tengan un bonito día, mis amadas hermanas. Dios las bendiga en gran manera. Amén.